presentamos a los ciudadanos y a nuestros agremiados Perspectivas, Democracia Bicentenaria, un programa en el que presentamos entrevistas con los candidatos a la presidencia, en el que buscamos conocer su visión política y su perfil. Este es parte del compromiso del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica con la sociedad. Inicia esta edición de Perspectivas. Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, un trabajo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación y también en coproducción con el proyecto Voto CR. El día de hoy tenemos el gusto de conversar con doña Linet Saborío Chaverri. ¿Cómo está, doña Linet? Gracias por recibirnos. Encantada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar acá y por el espacio. Bueno, usted es una mujer que en algún momento uno podría categorizar que nació en el campo, llena de un lugar muy verde y hermoso. Cuénteme un poco cómo fue esa infancia. Un noviembre nació usted, ¿verdad? 4 de noviembre exactamente. Bueno, yo crecí efectivamente en Sarchí, un Sarchí lindo, como usted lo describe, verde, con un asunto muy interesante, y es que la artesanía de alguna manera hace de la gente, me parece, esa gente afable, bonita, muy pegada a temas de turismo también, a desarrollo, cierto, microempresa. Es un cantón con mucho trabajo, ¿verdad? Donde la gente es como muy esforzada, eso es algo muy lindo, y me parece que también de alguna manera la rutina de vida en esos cantones es una rutina de vida que incluye mucho el socializar con los vecinos, con los compañeros, o sea, hay una rutina totalmente distinta. Qué lindo. Y muy agradable. Es cierto, Sarchí es un lugar que era y sigue siendo una parada obligatoria, inclusive para la época en el turismo de los 80, 70, inclusive. Es algo claro, que me llama la atención, claro. Tienes toda la razón. Doña Linet, cuéntenos cómo fue esa infancia en ese rural Sarchí. Bueno, la verdad que muy linda. Yo, la casa de mis papás está ubicada frente a la escuela a la que yo asistí. Entonces, como se pueden imaginar, era el campanazo y casi salir corriendo para la escuela, ¿verdad? Un Sarchí además con temas interesantes y que se mantienen hasta hoy, pensando en cantidades importantes de jóvenes que viajaban a Estados Unidos. La idea, por supuesto, era en ese momento trabajar una economía y regresar con proyectos de artesanías, de muebles, etc. Había una posibilidad de estudiar y de prepararse gracias a un colegio que estaba recién abierto en el cantón y caso contrario tenías que desplazarte a otras áreas. Tal vez por eso yo soy una persona como muy comprometida con la parte de educación. Me eduqué en una escuela pública, también en un colegio público y posteriormente en un porcentaje relativamente pequeño de compañeros comenzamos a estudiar también en la universidad. ¿Y conserva, digamos, una relación cercana con compañeros de escuela y colegio? Digo porque cuando se convierte en candidata presidencial uno se imagina, ¿estará doña Linet en el chat de los compañeros de la escuela o del colegio? Pero por supuesto, por supuesto. Nosotros además fuimos compañeros los 6 años de escuela, pasamos a colegio y se tenía la costumbre de que todos los distritos tenían prácticamente un grupo. Entonces, en ese grupo pues nos mantuvimos muy amigos, gente muy amiga, a la que quiero muchísimo, y bueno, que mantenemos también cada cierto tiempo, inclusive una reunión y la pasamos bien. Bueno, pues ahora la pandemia obviamente nos ha afectado a todos sí. en esa posibilidad de compartir, porque además pues, todo esto ha sido realmente triste, yo creo que nos aleja de la gente, de pegarnos el abrazo, de conversar de una manera como mucho más cercana, etcétera. Eso ha cambiado mucho. Pero bueno, con mis amigos siempre me mantengo, son amigos de niñez, de juventud y que se mantienen hasta el día de hoy. ¿Recuerda algún profesor que le haya marcado, alguna anécdota de esa época que ya le hizo decantarse inclusive con una profesión que ha sido la que le ha distinguido a usted en la función pública inclusive? Bueno, yo tenía un profesor en estudios sociales, don Raúl Alfaro, que era una persona que nos impulsaba muchísimo, pero muchísimo.
don Manuel, también profesor de español, Manuel Madrigal, dos profesores que nos daban mucho empuje para continuar adelante, para romper esquemas. Además, recuérdese que en mi caso, como usted lo señalaba, un cantón rural, Muy ¿verdad? tradicional. Que además sus mismas actividades principales atraían mucho que los jóvenes se quedaran ahí mismo porque había una fuente de trabajo importante. La costumbre también de viajar hacia los Estados Unidos era otra condición y era romper esquemas que especialmente eran difíciles para quienes ahí vivíamos, pero además para las mujeres había una condición doblemente difícil, que era tomar la decisión o de viajar a San José todos los días o de venir a vivir a San José si las condiciones lo posibilitaban o tenías un familiar, etc. Pero solamente eso conllevaba romper un esquema. Yo creo que eso se parece a lo que sucedía en la mayoría de provincias del país, ¿verdad? O sea, el acceso a las universidades no era cosa sencilla. No solamente pues por un asunto de los requisitos de ingreso, sino porque también dar sostenibilidad a carreras que además en ese momento eran carreras de 6 años, 7 años, la tesis de grado, o sea, estábamos hablando de una gran cantidad de tiempo que las familias de alguna manera tenían que hacer un esfuerzo extraordinario. Mi papá hizo el examen de la Universidad de Costa Rica y pasó para poder estudiar medicina, pero no podía pagarse los pases. Es que eso es. Y no estudió medicina. Exactamente. Es que hay ocasiones en que la gente pierde eso, ¿verdad? Ese contacto con las necesidades y requerimientos de las personas. Yo creo que cuando hemos pasado por eso, ¿verdad? Por saber que hay una limitación, que a veces tenés que escoger entre tomar copias de un documento o tomarte un café a media tarde, o pagar un pasaje o tratar de llegar con el tiempo suficiente y a veces aprovechar y caminar un poco. Desnudo usted la otra Costa Rica también, Es la ¿verdad? otra Costa Rica. ¿Verdad? Y una Costa Rica también, una Costa Rica con oportunidades, porque daba oportunidades, pero que no era sencillo. Pero que había algo muy importante. En las aulas compartíamos todos. Todos nos sentábamos en las mismas aulas y los que teníamos los cuadernos compartíamos con los que no lo tenían y los que teníamos la posibilidad de comprar un libro lo compartíamos con el compañero de la par. O sea, era una Costa Rica quizás distinta en algunas cosas, pero que yo creo que nos debe dar también la posibilidad de visualizar de que no podemos perder todo lo que hemos avanzado, ¿verdad? Y que esas oportunidades tienen que llegar aún más y que las universidades públicas deben ser mucho más abiertas para que muchísimos jóvenes tengan esas oportunidades. Y nosotros lo vemos bien, Costa Rica desde hace muchas décadas es el resultado de un Estado que posibilite que desde la educación pública las personas tengan acceso. O como tenemos también muchísimas personas que, por ejemplo, por medio de CONAPE, con un crédito, logran también hacerse de una carrera. O sea, tenemos que abrir esas posibilidades y tal vez, bueno, yo soy resultado de eso y continúo viendo el trabajo de la gente porque nunca me he desvinculado de eso. Yo sigo muy unida a mi familia, la mayoría de mi familia vive en Sarchí. Yo también he vivido en Sarchí hasta hace muy poco por razones ya de tiempos y mis hijos estudiando y bueno, también vías de comunicación que tienen que arreglarse para que esta cantidad de vehículos faciliten, ¿verdad? Doña Linet, todo el mundo dice entonces, ¿cómo fue que inició doña Linet esa formación profesional? ¿Y por qué se decantó por una carrera que después le va a marcar su vida profesional? Bueno, yo siempre desde pequeña dije que quería ser abogada. Me llamaba mucho la atención la carrera. En algún momento, como a nivel de cuarto año, que era como se señalaba, ahora podemos decir undécimo, comencé con una idea de si estudiaba medicina, ¿verdad? Y en algún momento yo dije, bueno, es que la medicina te lleva a escenas muy fuertes, ¿verdad?
tal vez me quedo con la idea que tenía anterior y efectivamente dije, bueno, voy a ir, hago examen de universidad y según sea. Lo cierto es que al final terminé diciendo, me voy por derecho y estudié derecho. La vida me llevó por diferentes razones a algo curioso y es que quizás al final he estado al frente de mucho más sufrimiento y de escenas más fuertes y hasta desgarradoras que muchos médicos. Pero bueno, de lo cierto es que hacia allá fue. Estudié Derecho, estudiando Derecho comencé a trabajar muy joven comencé a trabajar. Y paralelamente formaba una familia. ¿Perdón? Paralelamente formaba una familia también. También, pero fíjate que comencé muy joven a trabajar y lo comencé a hacer dentro del OIJ, ¿verdad? Y en algunos momentos la fiscalía, con algunos permisos. ¿Recuerda quién le abrió las puertas del OIJ? Dos compañeros de la universidad por un asunto muy sencillo. Estábamos en periodo de exámenes. Uno de ellos necesitaba hacer exámenes finales y otro tuvo problema y tenía que presentar algunas materias y para sacar el permiso correspondiente necesitaron quien lo sustituyera. Conversaron conmigo, yo en ese momento estaba haciendo algún tipo de trabajo en un bufete, ¿verdad? De asistente como de asistente, ¿verdad? Haciendo como asuntos de registro, etcétera, ese tipo de trabajo cuando usted comienza a hacer sus herramientas como estudiante. Se presentó esa posibilidad, le colaboré a los compañeros, encantada, y la verdad que me gustó mucho, me gustó muchísimo el trabajo en el Poder Judicial. El área penal siempre me había llamado mucho la atención y lo cierto es que comencé a hacer permisos y ahí ya me desligo entonces del bufete y continué en esa línea. Y bueno, ahí poco a poco comencé a trabajar en la Oficina de Asuntos Internos y Asesoría Legal, de la que fui su jefa en un momento determinado. Luego me hice cargo de la Secretaría General del OIJ. Posteriormente me invitaron a participar en la parte ya más policial y me hice cargo de la Delegación Regional del OIJ de Alajuela. Ahí hicimos un trabajo grande, la delegación estaba pasando por ciertos problemas y yo venía con una formación desde asuntos internos en la parte de manejo disciplinario y tal. De ahí paso entonces a la Jefatura de Investigaciones Criminales, que es un cargo muy fuerte, muy fuerte, de mucha decisión. Esa jefatura tiene a su cargo todas las secciones de investigación que vemos normalmente funcionar: delitos contra la propiedad, que tiene estafas, que tiene robo de vehículos, delitos varios, estupefacientes, homicidios, en fin, realmente es todo el engranaje de secciones especializadas que tiene el OIJ. Y luego de eso paso a ser su subdirectora tiempo después. Al lado de esto, pues con mucha capacitación, formación en manejo administrativo, manejo presupuestario, todo lo que las instituciones forman hasta llegar a ser la directora. Voy a hacer un paréntesis ahí porque es impresionante cómo, digamos, una estudiante empieza a hacer carrera, se forma profesionalmente, llega de algún modo a romper un montón de esquemas en esos tiempos, porque el rol de la mujer en ese momento no gozaba de un protagonismo tan fuerte como el que usted estaba desarrollando. Y hay algo que me llama la atención porque Carlos, Carolina y Carla estaban ahí también, en un proceso en el que usted se consolidaba profesionalmente. Entonces, ¿cómo hizo doña Linet para de algún modo llevar tantos mundos a la vez y también un liderazgo a la par de algo que la gente tiene que conocer? Y es que cuando usted lidera toda la criminalidad, eso es un trabajo muy complejo en este país. Así es. ¿Verdad? Y si ahora es complejo, en esas épocas también. Así es. Y además siempre traté de estar cercana al personal. Si teníamos casos grandes, ellos amanecían y en muchas ocasiones yo amanecía también con el personal. Si había muchos allanamientos sobre un mismo caso, yo siempre señalaba cómo me voy si todo el personal está afuera, ¿verdad? Entonces siempre me compenetré mucho. Yo siento que acá hay varias cosas. Primero, crecí en un ambiente en que el hecho de ser mujer tenía sí limitantes,
sí tenía limitantes, por supuesto, de horas de llegada, etcétera. Pero donde nunca hubo una limitación fue en señalar si es un hombre estudia, si es una mujer no. Ujú. Sí, Si una es un familia hombre que tiene le tal brindó la posibilidad oportunidad. de ascender, si es la mujer no. Y mi mamá además una mujer de mucho trabajo, de mucho temple, y mi papá siempre como muy abierto hacia eso. Yo creo que eso fue muy bueno, porque nunca tuve esa limitación de entorno. Don Germán y doña Aide. Exacto. Y luego, la verdad es que si algo he tratado en todo momento es de no permitir o no permitirme una autolimitación. Hay muchas ocasiones en que, sea por el entorno, etcétera, pero nos autolimitamos. Y yo siempre he creído que todas las personas, por igual, hombres y mujeres, tenemos la misma capacidad. ¿No tuvo un momento así de mucha soledad o de que usted dijo, no puedo más y que de repente fueron sus hijos o fue don Germán y doña Aide o su marido que le dio fortaleza? Mire, yo siento una gran fortaleza. Yo soy una mujer de fe, yo soy una mujer de fe. Tal vez no una gran practicante en toda esta parte como más religiosa o tal, pero yo soy una mujer de mucha fe. Eso me da un gran pilar. Me da un gran pilar mi familia. Mi familia es pilar fundamental. Pero yo creo que también hay algo fuerte en mí, que son mis convicciones. A mí mis convicciones me ponen a funcionar, me dan una fortaleza, como no lo imagina, y prácticamente hacen que me convierta en incansable cuando estoy desarrollándolo. Yo creo que si nosotros todos hacemos como una especie de análisis constante, buscamos esos puntos ahí internos de apoyo, eso nos va a dar muchas posibilidades de continuar siempre, ¿verdad? Así es como funciono, porque sí, no es nada sencillo, o sea, no es nada sencillo cuando usted, por ejemplo, termina de trabajar a altas horas de la noche, porque además vale señalar, cuando las mujeres irrumpimos en espacios que estaban reservados a hombres, y en mi caso, todos los diferentes cargos que ocupé dentro del OIJ, en todos fui la primera mujer y en algunos sigo siendo la única mujer que ha llegado ahí. Y estamos hablando de hace un par de décadas, donde aún era más difícil romper esquemas, llegar ahí, irrumpir, hacer cambios, lograr equipos, lograr respeto por lo que se hace. Entonces, en muchas ocasiones, cuando usted hace eso, usted trabaja el doble, ¿verdad? Porque resulta que para nosotros las mujeres, cuando llegamos de primeritas a esos escalones, se nos califica mucho más fuerte, mucho más difícil. Entonces resulta que usted tiene que hacer las cosas muy bien para que al final se diga, lo hizo bien, ¿verdad? ¿Vivió discriminación en algún momento en ese Yo creo sentido? que todas las mujeres hemos vivido discriminaciones y a veces los seres humanos también. Lo que pasa es que en el tema, efectivamente, como mujer y rompiendo espacios y rompiendo paradigmas, siempre vamos a tener discriminaciones que se hacen presentes. Por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión, y que, vamos a ver, eran discriminaciones que a veces ni siquiera la gente se daba cuenta que estaba sucediendo. Yo recuerdo en una ocasión en que en un nombramiento, la decisión que tomó, por ejemplo, un jerarca fue la de decirle al departamento de personal que podían venir mujeres en esa terna. ¿Por qué? Porque normalmente se creía o se consideraba que esas ternas no debían venir compuestas por mujeres. Y lo interesante fue que esa terna que llegó, llegó compuesta por 3 mujeres. Y eso fue muy interesante. Increíble. Sí. Y las calificaciones, bueno, mi calificación, gracias a Dios, era una calificación alta, pero lo cierto es que de las 2 mujeres que venían acompañándome en esa terna, eran 2 calificaciones también muy altas. ¿Qué quiero decir con eso? De que por muchísimos años se daba una discriminación en la que a veces ni siquiera nos dábamos cuenta. Era la normalidad. Entonces resulta que además era una época en que nosotras, las que íbamos
ingresando, teníamos que romper la aparente normalidad. O sea, no era solamente irrumpir en algo, sino romper con la normalidad. Pero bueno, a la par de eso, efectivamente, yo me casé a los 24 años, sí, ¿verdad? Era una edad muy usual de matrimonio, bueno, y a veces hasta más temprano. Me casé a los 24 años, tuve 3 hijos, tengo una familia... Todos con C. ¿Por qué todos con C, doña Linet? Fue casualidad, ¿Sí? Casualidad, sí. Siempre de chiquilla mis muñecas se llamaban Carolina, ¿verdad? Entonces, obviamente cuando pasé de la muñeca y tuve mi hija, pues la puse Carolina, ¿verdad? El nombre de mi hijo, que es el mayor, lo escogió mi esposo, ¿verdad? Si era un niño, él le ponía el nombre, si era una niña, yo lo ponía. El mayor lo puso mi esposo. Luego vino la segunda, un nombre que ya venía, ¿verdad? Y cuando nació Carla, que es la tercera, lo que sucedió fue lo siguiente, ya mis hijos estaban grandotes, mi hijo mayor tenía 14 años, y mi segunda tenía 12 años. Wow, sí. Ajá, sí, sí, sí. Y entonces, lo que se decidió fue, si era una niña, mi hijo le ponía el nombre, y si era un niño, mi hija le ponía el nombre. Y resultó que mi hijo, que se llama Carlos Andrés, decidió que ese era el nombre de su hermana. Así es que bueno, fuimos muy respetuosos con la elección, ese era el trato, y bueno, ella feliz con su nombre, de hecho ella lo escribe con C. Sí, con C se escribe con C. Ella lo escribe con C porque ella siempre alega a favor, mi nombre viene por el nombre directo efectivamente de Carlos, así es que Carlos se escribe con C y el mío también. Esa es la historia de por qué mis hijos se llaman Qué hermoso. Así. Fue un asunto como de involucramiento de todos, ¿verdad? ¿Qué hace en el tiempo libre, doña Linet? ¿Ve series? ¿Va al cine? Ajá. ¿Qué le gusta? Me encanta ir al cine, lo que sea. Y voy voy mucho con mis hijos, nosotros compartimos mucho en esa área. A veces tirarnos un fin de semana si tenemos, que ya ahora prácticamente no existen, pero cuando existen un espacio, tirarnos un rato y ver, no sé, desde Guerra de las Galaxias, como por B50, eso lo hacemos. Volver al futuro, por favor. Sí, nos encanta ver series, compartir. A veces nos hemos ido a acostar, no sé, 2 de la mañana, arrancando una serie que nos llama la atención. Es una familia muy unida. Nosotros tenemos una familia muy unida. Tengo un yerno que se nos ha sumado también. Mi hija, la segunda, está casada ya. Y soy abuela de un bebito de 4 años que insiste en decir ya soy un niño, pero bueno, 4 años tiene. Ya es un muchachón. Sí. Mi familia es una familia... gracias a Dios. Me hicieron abuela, entonces. Me hicieron abuela, en el sentimiento más lindo que hay. Es como que te toman el sentimiento de mamá y te lo potencian, ¿verdad? Sí. Doña Linet, hay algo que mucha gente, cuando vengo a hablar mucho de candidaturas presidenciales, me dicen, pero doña Linet, ¿cómo fue que inició en el PUSC? ¿Cuál fue esa primera persona que le abrió la puerta? Me ha generado esa curiosidad. Ajá, bueno, mi papá fue una persona de muchos años en el Partido Unidad Social Cristiana, que en paz descanse. Mi papá falleció hace 4 años aproximadamente. Sí, don Germán. Y lo cierto es que mi papá nunca dejó de estar con el partido, o sea, en las buenas, en las malas, en las regulares y en las peores. En todas, él siempre estuvo en cada una de esas campañas, aun cuando el partido ha pasado momentos difíciles, mi papá siempre se mantuvo ahí. Mi mamá también, ¿verdad? Y de hecho, pues era de esas señoras operativas que les encanta ayudar en mesas, en todo cuanto pueden. Y mi esposo también, mi esposo igual, y pues yo de muy joven también lo hice, luego con prohibición por trabajar en el Poder Judicial, pues yo no tenía ninguna participación. Ingreso al partido de una manera activa con la invitación que me cursa Abel Pacheco. En esa campaña yo ingreso de manera activa.
a la política y bueno, lo cierto es que ahí me quedo en el partido. Estos han sido épocas donde muchos han migrado y yo lo miro con mucho respeto, ¿verdad? Algunos también ya están regresando también, pero bueno, lo cierto es que yo me he mantenido desde ese momento en el Doña PUSC Linet, y esa es la razón. Encantada además de su ideología. Me encantan las ideas políticas del partido. doña Linet, esa es su cámara. Me gustaría que si usted tuviera a su papá de frente, le trate de explicar por qué usted quiere verdaderamente llegar a la presidencia de la República y por qué esa candidatura en el PUSC, de algún modo, tiene que ver mucho con el que le abrió las puertas. Bueno, yo lo que le diría a mi papá es que estoy tratando de hacer lo que me enseñó a hacer. Ser una persona que cuando está en la función pública hay que hacer una muy buena función pública, que hay que entregarse a su trabajo, que siempre hay que dar mucho más, que no nos podemos quedar solamente en un horario, sino que tenemos que dar muchísimo más. También me encantaría cumplir con algo que para él fue muy valioso, que fue la educación en las personas. Lograr aprovechar oportunidades de salir adelante mediante la educación. Mi papá fue un luchador en asociaciones de desarrollo, en juntas de edificación, en juntas escolares. Luchó muy fuerte por el primer colegio que se abrió en Sarchí. A mí me tocó en la administración Pacheco Lespeya, donde fui su vicepresidenta. Me correspondió luchar también por una iniciativa muy bonita que había en el cantón, por un segundo colegio, que es un colegio bilingüe que existe en Sarchí. Y bueno, yo creo y apuesto absolutamente a eso y siempre recuerdo cuando mi papá en una ocasión me comentaba de su papá que le hablaba de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? De la Universidad de Costa Rica, seguramente estaban en toda la discusión, análisis y nacimiento y arranque de la Universidad de Costa Rica, y que su papá siempre le decía, esto va a cambiar el país, esta universidad va a cambiar el país. Entonces siempre me decía, yo al final no pude accesar a la universidad, yo no lo pude hacer, pero espero darle la oportunidad a mis hijos para hacerlo. Y bueno, yo siento de alguna manera que todos queremos como dejar cierta huella en las cosas que hacemos. Sí. Y a mí me parece que ese sería un legado maravilloso, especialmente en momentos que el país vive una situación sumamente acongojante en materia de educación. Sí. Y yo creo que ahí tenemos mucho que trabajar. Y eso es lo que le diría a mi papá. Voy a tratar de continuar haciendo las cosas que por convicción me enseñaron. Para el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación es fundamental llevarles a ustedes esa ruta crítica hacia un ideario del Bicentenario. Para eso, después de esta conversación que tengo con doña Linet, vamos a tener otra oportunidad de conversar con ella a profundidad, así que no se la pierda. Ya regresamos. Bueno, doña Linet Saborío Chaverri, cuénteme, en el marco del Bicentenario, los logros sociales son muy importantes. ¿Cuál es el social cristiano que para usted es de mayor trascendencia? El logro social cristiano de mayor trascendencia, mire, yo siento que sin duda la salud, que la Caja Costarricense de Seguro Social es el máximo logro que ha tenido el social cristianismo y que en este momento, en medio de este bicentenario que hemos tenido que celebrar lastimosamente en medio de tanto dolor, de tanto sufrimiento que ha traído la pandemia también, tanto en empleo como también en salud, lo cierto es que la Caja Costarricense de Seguro Social ha jugado un papel preponderante, especialmente si consideramos la red hospitalaria y de servicios primarios que ofrece la Caja. Así es que yo creo que vale resaltar esa institución. Doña Linet, usted estuvo en la función pública. Ahora han aparecido una gran cantidad de casos de corrupción. ¿Alguna vez usted se topó con algo que usted dijo, me huele mal? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo siento que en los temas de corrupción mucho tiene que ver con las líneas claras que se den
y con la respuesta que se dé a aquello que, como usted dice, algo huele mal. El problema es cuando usted dice algo huele mal, se queda ahí, luego resulta que la situación se ve y luce más mal aún, y la repercusión que esto tiene no es lo suficiente como para que de alguna manera resulte en un ejemplo de medidas a tomar. Yo creo que cuando hay dudas en temas de corrupción, tiene que tomarse medidas muy fuertes, muy claras, contundentes, porque yo creo que además golpea la credibilidad, y eso es un tema fundamental para todo país. Confianza en el país, en sus instituciones, resulta fundamental. ¿Le marcó a usted tomar decisiones en ese momento, doña Luneta? Sí, claro que sí, por supuesto, por supuesto. Mire, en realidad yo siento que toda institución, toda organización, cualquiera sea su naturaleza, sea privada, sea pública, pues la corrupción siempre es un tema que puede estar presente. ¿Por qué? Porque es un vicio, porque es un problema, porque es humano y porque lo que se tiene que hacer en todo momento es que esto sea absolutamente excepcional que se presente, y en todo momento alejarse de las posibilidades que sea la regla, y menos aún que se caiga en observarlo como lo normal. Por lo tanto, me parece que lo que tiene que haber es un rechazo absoluto a esos hechos, y no solamente un rechazo, tienen que tomarse las medidas y las acciones correspondientes a propósito de que los sistemas se transparenten. Cuando usted logra transparentar procesos, sí ayuda en mucho a que la corrupción no haga asomo. Usted, que es una experta en temas policiales, ¿qué cree usted que en este momento tiene al OIJ en una posición de mayor vulnerabilidad al que usted pudo haber tenido en el pasado? Bueno, yo siento que vamos a ver, toda institución necesariamente debe estar primero en constante revisión. Debe ser absolutamente evaluable, tanto en su funcionamiento como en los efectos, y en estos efectos los logros que tiene o el impacto positivo de su accionar. Me parece que eso es un elemento fundamental. Una institución nunca deja de modernizarse, tiene que estar precisamente respondiendo al cambio de los tiempos. Y para esto necesariamente debe llevarse un nivel gerencial de administración importante en la institución, metas y objetivos muy claras, muy precisas, y me parece que además de esto, considerar usted la naturaleza misma de la institución, el desempeño, para qué fue creada, qué es lo que persigue, y eso tiene que estar precisamente entonces en una clara misión, visión de una institución que constantemente tiene que estar cambiando. ¿Usted identifica que está en crisis ahora? La institución. Mire, yo siento que acá lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. En el caso del OIJ, ¿qué es lo que atiende? La investigación básicamente de los delitos, con todo un gran engranaje, porque el OIJ no es solamente la parte policial. El OIJ tiene laboratorios de ciencias forenses que son espectaculares, con extraordinarios profesionales en cada una de los campos y muy especializados. ¿Hace una buena labor en este momento, considera usted entonces? Yo lo que siento es lo siguiente. Vamos a ver. ¿Qué es el problema? El problema es que no puede haber una sola institución que se considere como muro de contención suficiente para una criminalidad que crece y que cada vez resulta más sofisticada. Ahí es donde se comete un gran error. ¿Por qué? Porque se está dejando una institución que además no tiene una labor preventiva, sino que es una labor de investigación y de auxilio a los tribunales de justicia, al Ministerio Público también, o sea, del sector penal, como parte de un sistema que responde a la comisión de los ilícitos, pero la prevención es fundamental. Voy a dar un salto porque a la gente le interesa mucho todo el tema económico, y es algo que si usted conversa con la gente lo dice hoy. ¿Cuál va a ser la política económica del Partido de Unidad Social Cristiana de llegar al gobierno? Mire, primero hay que ordenar la casa, eso va a ser lo primero. Ordenar la casa y establecer a ciencia cierta cuál es la situación financiera que el país tiene. De huecos fiscales
ya hemos pagado mucho los costarricenses. ¿No más impuestos? Nosotros no estamos para impuestos, nosotros tenemos para comenzar que revisar muy bien el gasto y no solamente lo que se dice en muchas ocasiones de contener el gasto, no. Aún conteniendo el gasto, el que se vaya a realizar tiene que revisarse porque tiene que tener efectos muy precisos y efectos positivos. El país está en una situación económica acongojante y que nos ha llevado precisamente el manejo inadecuado e insuficiente que en diferentes momentos y en diferentes administraciones se ha dado. ¿Qué es lo que nosotros mostramos efectivamente como partido? Bueno, sí, efectivamente, y fui parte de una última administración que deja arcas llenas inclusive y que deja absolutamente sanas las finanzas públicas. Las finanzas públicas mal administradas, mal manejadas, lo único que provocan es empobrecimiento. Y eso es lo que hemos tenido y lo que teníamos antes de la pandemia. Hay una crítica que fue dura, que en algún momento se dijo, se dejan arcas, pero no se hace tanto. Y creo que ese es un apunte que de repente hasta los periodistas lo señalaron en algún momento. Doña Linet, hay algo que a mí me llama mucho la atención y que me parece que digamos, en el caso suyo de su campaña fue bastante rápida y usted ganó de una manera muy solvente. Me pregunto, ¿cómo va a empezar este proceso de financiamiento de su campaña, sobre todo en el marco de una campaña que quedan muy pocos meses? Bueno, primero señalar, hubo obra y hubo mucha obra importante que encantada podemos facilitar esa información. Lo que sí hubo fue responsabilidad financiera, gobernamos, porque una cosa es llegar al gobierno y otra cosa es gobernar. Nosotros llegamos a gobernar y llegamos a gobernar con una visión muy clara de colocar a las personas al centro de las agendas institucionales y esa es precisamente mi máxima tarea en este momento. Volver a una institucionalidad al servicio de las personas. Pasado eso, efectivamente, arrancamos con una campaña desde la precampaña en medio de una situación de COVID. ¿Cómo arrancamos nosotros la campaña en este momento? Con toda la transparencia, con toda la claridad, todos los recursos que van ingresando a la campaña ingresan a las cuentas del partido y el partido es precisamente el que hace las pocas y pequeñas inversiones que estamos haciendo porque lógicamente no... Eso como un ejercicio de transparencia es muy valioso, doña Linet. ¿Va a estar en algún sitio web en algún momento determinado? ¿Cómo lo van a hacer? Sí, yo me imagino que sí, si el partido no lo tiene dispuesto, eso que usted señala me parece que es una muy buena idea, pero en todo caso recordemos que los partidos políticos deben tener también niveles de transparencia en todo esto y especialmente si consideramos que en un momento determinado van a manejar fondos públicos. La ciudadanía lo valora mucho, sobre todo porque usted aparece ya en encuestas también. Y va a recibir obviamente ese dinero. Sí, nosotros vamos a recibir algún tipo de dinero que proviene efectivamente de encuestas que hacen balances entre la posición que tenemos ahora, la cantidad, digamos, de diputados que cada uno tiene, etcétera. Doña Linet, la libertad de expresión es fundamental para inclusive el acceso a la información pública. Me pregunto en este momento determinado si en alguna experiencia que usted ha tenido que haya sido deficitaria con los medios de comunicación, usted dice, yo no consumo más estos medios. ¿No le ha sucedido? No. ¿Cómo considera usted que debe ser esa relación con la prensa? Le digo porque directamente puedo hacer una crítica al presidente que casi no da entrevistas. ¿Cómo va a ser esa política de comunicación hacia los medios de comunicación de parte de doña Linet? Bueno, yo siempre he considerado que la prensa es el medio idóneo para informar a la población cuando se está en un cargo público y me parece que la prensa además es un bastión fundamental para la democracia y quien le habla es una amante absoluta de la democracia. Y yo creo que cuando comienza a acallarse o a tratar de acallar esos vasos comunicantes, estamos en problemas. Ahora, me parece que cada quien pues tiene efectivamente su forma. Lo que resulta absolutamente indispensable es que la prensa tenga la información. Yo por lo menos me sumaría a indicar que para que haya transparencia, ¿verdad? Para que haya rendición de cuentas,
La prensa es un elemento fundamental. Si bien ahora las redes sociales facilitan cosas, me parece que no sustituye para nada el papel que desempeña. ¿Cuál sería mi relación con ella? Bueno, yo debo señalar que yo tampoco he sido una persona como que las luces de la cámara las ando persiguiendo, no, la verdad es que no, pero sí he sido una persona, sí, claro, pero sí he sido siempre una persona que según la información que debe darse, suelo hacerlo de manera directa, especialmente cuando son temas complejos, cuando son temas delicados, cuando son temas donde hay una responsabilidad especial y en los cuales se hace necesario llegar y rendir cuenta de eso. Y siempre eso lo haré. Me parece que es fundamental y creo que tiene que haber al lado los instrumentos necesarios para que facilite también el trabajo de la prensa. Doña Lina, uno de los desafíos más importantes que enfrentaría la presidencia de la República está asociado al desempleo. ¿Cómo piensa el Partido de Unidad Social Cristiana enfrentar esa situación específicamente fuera de la gran área metropolitana, que hoy por hoy es muy dolorosa? Bueno, nosotros hemos planteado, y en lo personal es lo que he impulsado también, yo quiero gobernar desde las diferentes regiones también y con las diferentes regiones. Quiero hacerlo también con la particularidad que ofrece y que necesita cada sector también. Yo no siento que podamos continuar trabajando en planes y programas para paliar el desempleo, por ejemplo, ubicados en San José, en un escritorio y diciendo estos son los planes que van para todo el país. Yo creo que tenemos que tener claridad que las necesidades que tiene Punta Arenas, por ejemplo, son distintas a las necesidades que puede tener eventualmente Heredia. O sea, tenemos que trabajar con cada una de las provincias o de las regiones. A veces el trabajo regional lo facilita. ¿Cómo lo estaríamos haciendo? Con instituciones efectivamente totalmente pegadas a un lema fundamental que es poner a Costa Rica a producir. Y para eso tenemos claridad también en cuáles son las acciones que tomaríamos. Me preocupan mucho las costas específicamente, por eso le decía esa razón de desempleo fuera de la gran área metropolitana. No sé si tienen algún tipo de estrategia en este momento ya estructurada, ustedes si han hecho una lectura de las condiciones que están viviendo específicamente en Punta Arenas, por supuesto en Guanacaste y en Limón, que ha sido muy deficitario en el marco de inclusive de lo que ha significado el proceso de un invierno que les ha azotado también. Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos todo el programa para fortalecimiento de cruceros. Obviamente estamos en situaciones difíciles, pero nosotros no podemos quedarnos esperando. Nos parece también importante considerar, cuando se habla, por ejemplo, de llevar zonas francas fuera del área metropolitana, eso requiere incentivos, pero además tenemos que preparar las personas que ahí viven según los requerimientos que van a tener las personas que vienen a invertir. Tenemos casos concretos como Guanacaste, donde han querido establecerse empresas, pero que lastimosamente requieren un bilingüismo en un porcentaje de jóvenes que no lo tenemos en este momento. Entonces, no podemos hablar de atraer inversión si al lado de esto no formamos el capital o el talento humano que se requiere. Entiendo. Eso lo tenemos que trabajar de lado. ¿Existe algún candidato o candidata hacia la presidencia de la República que hoy, doña Lina, además hay un menú inmenso que usted considere que sea peligroso para gobernar? Que sea peligroso para gobernar. Mire, yo lo que creo que es peligroso para gobernar es cualquiera que quiera llegar con tintes de populista a esto. Eso me parece que es peligroso. Ahora, si usted me dice que siente como un asunto, vamos a ver, son varias cosas. Usted puede encontrar populistas, puede encontrar aquellos que se asoman, ¿verdad? Y que desde que lo hacen prácticamente es notorio un interés básicamente personal. Yo creo que debemos tratar de alejarnos de eso. Me parece que el no tener claridad de hacia dónde se quiera llevar el país, efectivamente, puede ser peligroso, pero me parece que en este momento además debemos medir
cuál es la circunstancia que tenemos, cuál es el contexto, tanto nacional como internacional. Y yo siento que en este momento nosotros no podemos apostar ni a la improvisación ni a la falta de experiencia. Yo creo que no estamos para curvas de experiencia que se van generando y que en ocasiones se llevan entre 6 meses y hasta 1 año, ¿verdad? Yo creo también firmemente que la hoja de vida de las personas es importante. Lo he creído mi vida entera y creo que eso es importante también de considerar. Yo podino que el tener... Con eso ya descarta usted un montón de candidaturas. Podría ser. Si bien yo estoy involucrada en el proceso, yo no dejo de señalar elementos que me parecen importantes a considerar. En una segunda ronda usted sabe que va a ser necesario juntarse con otros partidos políticos. ¿Usted tiene algún tipo de afinidad o cercanía con algún partido político que de repente en una segunda ronda usted dice podría ser compatible con nosotros? Bueno, yo siento que en todo esto todos hacemos un trabajo, por supuesto, ¿verdad? Y en ese trabajo vamos mapeando. Hay un mapa, por supuesto, de partidos políticos y un mapa de candidatos que en este momento superan los 25 ya aparentemente, ¿verdad? En esta ocasión el mapa es muy amplio. Por supuesto, usted puede encontrar afinidad con algunas organizaciones políticas, puede encontrar afinidad con algunos planteamientos o bien con algunos candidatos. Yo creo que lo que es sumamente importante es tener claridad de que las alianzas y los acuerdos políticos a que se lleguen sean fiel resultado de una negociación clara y que esa negociación debe ser desde las ideas políticas que cada uno plantea y creo que estas deben efectivamente mostrarse a nivel público, que es lo que está llevándole a usted a tomar una decisión de una alianza, de un acuerdo transparente, me parece que eso es importante y que debe ser producto de un diálogo político que no pierda de vista de manera alguna cuáles son los objetivos de mejora que se están impulsando. En el pasado proceso electoral, doña Linet, usted respaldó a don Fabricio. Correcto. Eso quiere decir que en ese tipo de alianzas que se vayan a dar en una segunda ronda, verdaderamente va a marcar mucho un texto de acuerdos que usted estaría liderando. Acá señalar lo siguiente. Ese apoyo se dio en la segunda ronda. Así es. ¿Verdad? En la segunda ronda, en la primera, como siempre, he estado con el Partido Unidad Social Cristiana. En la segunda estuve y especialmente considerando el mal e irresponsable manejo financiero que hubo en el país y que lo señalé y que lastimosamente, digo lastimosamente, el tiempo me dio absoluta razón. Primero, ya era público en aquel momento el mal manejo financiero que se estaba dando, pero además de eso, el tiempo lastimosamente me dio la razón, con huecos fiscales que empobrecieron este país de una forma impresionante. ¿Qué fue lo que además también me impulsó? Que habían equipos de los diferentes partidos, equipos del Partido de Liberación Nacional, como equipos del Partido Unidad Social Cristiana, que se acercaron efectivamente a esa opción de una segunda ronda, donde era simplemente 2 posibilidades las que había, y a mí la parte económica me parece que puede convertirse inclusive en perverso cuando es mal manejado. Me parece una muy buena explicación, doña Linet. ¿Dónde se ubica ideológicamente, doña Linet? Yo soy muy de centro. A mí me encantan los centros. Y me gustan los centros precisamente porque pienso, y desde el primer día que planteé mi posibilidad de una precandidatura, lo hice hablando en una línea de acuerdos y en una línea de alianzas. El país necesita que nos pongamos de acuerdo si queremos ponerlo a producir. Y esto pasa por acuerdos con sectores, esto pasa efectivamente con acuerdos políticos también, pero especialmente esto pasa por llegar sobre una mesa a decir, estas son las grandes necesidades que Costa Rica tiene y esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a trabajar de manera conjunta. Por eso me gusta mucho ese centro. Es como cuando usted trata de amarrarse un zapato, ¿verdad? Usted trata de amarrarse un zapato y ¿qué es lo que usted hace? ¿Dónde establece ese lazo? Lo establece en el centro.
Hay que poner un nudo muy duro, Hay doña que Linet. poner un nudo fuerte. Legalización de la marihuana, doña Linet. Legalización de la marihuana, mire, creo firmemente que la medicinal es una muy buena opción, que por supuesto tampoco es que vamos a dejar que ingrese al mercado cualquier cosa que Oye, a digan que es nivel bueno para la farmacéutico población, requiere un ¿no? montón de permisos, ¿Verdad? además. Exacto, todos los permisos, etcétera, porque acá lo que se trata es de cuidar la salud de la Eutanasia, doña población. Linet. Eutanasia. La eutanasia, mire, yo siento que es un tema de mucho cuidado, es un tema de mucho cuidado. ¿Por qué lo siento así? Porque hay muchas ocasiones en que el dolor, ¿verdad? El dolor físico nos lleva a tomar algunas determinaciones. Yo no creo, sinceramente no creo que en Costa Rica siquiera estemos listos para ese tema, ¿verdad? Aborto, doña Linet. El aborto, me parece que hay una regulación, que es el aborto terapéutico, el llamado terapéutico, que es el que médicamente los especialistas nos van a señalar cuándo se hace necesario. Me parece que ahí hay una regulación. ¿Sabe por qué se lo Y- digo? Porque internacionalmente hay un movimiento que ha estado empujando fuerte por un aborto libre. No, yo no creo en el aborto libre. No, Explotación de Y le petróleo. voy a robar un minuto ahí para señalarle lo siguiente. Mire, en mi paso por el OIJ, eso también lo vi. Vi mujeres jóvenes en su mayoría despedazadas después de tomar una decisión de un aborto, porque la mayoría lo hace porque se sienten orilladas por la situación. Yo he visto el sufrimiento de estas mujeres. Igual que no soy juzgadora, estoy muy clara que lo que sí es que es un tema que no debe para nada dejarse suelto. Si queremos vida, debemos apoyar también a muchísimas mujeres que en momentos determinados se sienten, como les repito, orilladas por la situación. Así es que yo sí quiero hacer mención de esto, porque son temas que de alguna forma dan una marca de piel. Lo entiendo. ¿Explotación de gas natural y de petróleo, doña Linet? Mire, de petróleo no, me parece que no. Yo siento que nosotros debemos como país continuar haciendo apuestas en energías limpias. Me parece que hay mucho de ese verde que nos debe caracterizar. ¿Donde usted nació? Exactamente. Descarta Me parece entonces que el ahí petróleo está bien. En el tema del gas natural, yo siento que es un tema que no debemos cerrar. La posibilidad de que llegue a mesa y que se revise, que se analice bien. Porque recuerde que ahí vamos a tener muchos años todavía con la necesidad de contar con esa energía. Oro, doña Linet. Oro. Mire, lo primero que hay que hacer es ir a recuperar el territorio de Cruzitas. Y eso siempre me lleva a un punto. Aquí tenemos que dejarnos de dobles morales cuando hablamos de proteger y cuando hablamos precisamente de si hay una explotación o no de oro. Más allá del oro, protejamos la naturaleza. Está bien, y se tomaron grandes determinaciones en torno a eso, pero tenemos un Cruzitas que algunos que dicen estar en línea con la protección, resulta que lo que tenemos es un abandono de un territorio en el que hay prostitución, en el que hay de todo y que no se están tomando las medidas. Tengo que correr con este tiempo y quiero aprovechar dos últimas preguntas. El tren eléctrico, doña Linet. Tren eléctrico sí, este no. Doña Linet, esto es una pregunta obvia, porque el personal del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación y el equipo de Votos CR ha venido aquí con las 2 vacunas. Pero hay todo un movimiento y en el país hay personas que han sido, de algún modo, han tomado posiciones que consideramos muy conservadoras alrededor de las vacunas. Y es importante tener ese mensaje claro de parte de quien llegue a la silla presidencial. Doña Linet, ¿está a favor de las vacunas o está en contra de las vacunas? No, totalmente a favor de las vacunas. Ya estamos vacunados, tenemos las 2 vacunas, esperamos la tercera, que dicen que es importante ponerla, y recordar, dejar de hacer esto es jugar con la salud de las demás personas, además, a no ser que usted tome la decisión y que usted guarde su propio espacio. Pero si usted va a continuar trabajando, si usted va a salir de su casa, usted no puede poner en riesgo a las demás personas. Y además,
el país hay que ponerlo a producir, aquí hay demasiado desempleo, hay muchas necesidades, hay gente que no está logrando ni siquiera cumplir con llevar sus alimentos a cada hora. Nosotros no podemos jugar con eso, todo el mundo va a vacunarse. Muchas gracias por esta conversación, doña Linet. Estoy a su orden. En el ratito, la verdad es que hemos podido tocar muchos temas y ha sido usted muy amable. Estoy a su orden. Para el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, junto con nuestro proyecto Ciudadano Voto CR, ustedes que tienen años de seguirnos y que les gustan los temas electorales y que de seguro además van a votar, van a tener aquí las versiones, no solamente de los perfiles y las candidaturas, sino sobre todo ese diario que me parece fundamental. Así que hasta luego. Chao.